Lucas Gersi nos acompaña. Lucas, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está usted, Carlos? Siempre muy contento de poder acompañarte aquí en el programa. Un saludo a toda la gente que nos escucha en todo el norte del Perú y además una expresión de solidaridad por los desastres, las lluvias que han ocurrido en muchas partes del norte del país, ¿no? Feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por siempre acceder a esta conversación. Yo te convoqué de alguna manera para analizar este tema, considerando obviamente todo el expertise que tienes, el expertise legal como constitucionalista, pero también la cercanía que has tenido en el análisis de lo que fue el gobierno de el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y siempre has estado ahí fiscalizando y poniendo pues los puntos sobre las IES y denunciando obviamente lo que considerabas inadecuado y que a la larga se ha terminado confirmando. Lucas, el día de hoy ya la Fiscalía, como has escuchado, ha solicitado 18 meses de prisión contra 3 exministros, Betsy Chávez, Willy Huertas y el señor Roberto Sánchez. ¿Consideras tú que la Fiscalía tendría todos los elementos, me imagino que así los tiene, por eso lo ha solicitado, pero bajo tu análisis, ¿tendría los elementos para que esto se ratifique en el Poder Judicial? A ver, yo creo que nosotros tenemos que recordar cuáles son los requisitos para que se dicte una medida de prisión preventiva, ¿no? El primer requisito son los graves y fundados elementos de convicción. Eso significa que tiene que haber una probabilidad importante de que la persona sea culpable. Es el requisito número 1. El requisito número 2 es que haya un riesgo de fuga, un riesgo de que se pueda escapar, y el requisito número 3 es que haya un riesgo de obstaculización de la justicia, obstaculización de la investigación. En el caso de Betsy Chávez, yo creo que es bastante claro que se cumplen estos 3 requisitos. En primer lugar, es muy claro que ella estaba involucrada en todo este problema del golpe de Estado hasta el cuello, se podría decir. Ella estuvo con el presidente Pedro Castillo cuando en la previa del golpe, ella estuvo dirigiendo cómo tenía que hablar, cuándo tenía que hablar, de qué manera tenía que hablar. Ella prácticamente ha estado, digamos, involucrada en esta trama del golpe de una manera evidente, ¿no es cierto? Ella pidió en determinado momento que le quiten la seguridad, ¿no es cierto? Pidió que le quiten la seguridad, lo cual podría verse como una especie de tentativa de fuga, sí, que ella negó, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en el caso de ella es claro que los requisitos para la prisión preventiva probablemente están. En el caso de los otros 2 exministros, de repente no es tan claro, se tiene que evaluar, ¿no es cierto?, siempre respetando el debido proceso. Aquí no estamos para linchar a nadie, sino para respetar el derecho, pero yo creo que en el caso de Betsy Chávez es prácticamente seguro, debería ser seguro, que se le otorgue la prisión preventiva. Betsy Chávez, de verdad, tenemos que jalarle las orejas, estimado Carlos, porque ella ha proferido unos comentarios que son totalmente inaceptables, ¿no es cierto? Ella ha negado totalmente que haya habido un golpe. Exacto. El hecho de que el golpe de Estado no haya triunfado no significa que no haya existido el golpe. Decir eso es lo mismo que decir que como la bala del homicida falló, no hubo intento de homicidio. Es lo mismo que decir que como la víctima del secuestro se escabulló, se escapó, no hubo secuestro. Por supuesto que hubo intento de golpe. Yo esto lo he conversado inclusive con parlamentarios. Se dio la orden de cercar el Congreso. El Congreso fue cercado y los parlamentarios entraron por la puerta de atrás. Fue solamente porque el Congreso reaccionó rápido, solamente porque las instituciones como el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial reaccionaron rápido, que el golpe se desmoronó, pero sí se habían hecho las coordinaciones para convertir al Perú en una dictadura. Y eso es algo absolutamente terrible, porque ya en el siglo XXI en el Perú, después de todo lo que hemos pasado, nunca más tiene que haber dictadura. Ahora, sí. Lo que llama la atención es que no hayan pedido prisión preventiva, perdón Carlos, sí, contra el otro gran artífice del golpe, junto con Betsy Chávez, ¿no?, que es Aníbal Torres. Claro, eso te iba a preguntar. Está en la Universidad San Marcos haciendo apología de su golpe de Estado en conferencias, charlas, discusiones, todos los días, siendo él claramente junto con Betsy Chávez uno de los arquitectos del golpe. La democracia la tenemos que defender,
Y la verdad que a esta gente que hizo una intentona contra el sistema democrático, no hay que lincharla, hay que respetar el derecho, pero precisamente para respetar el derecho debe haber acá una sanción ejemplar, ¿no? Ahora, también hay que decirlo a todos los elementos que tú has comentado, que Betsy Chávez fue una de las últimas, por no decir la última, en marcar distancia en torno al golpe, ¿no? O sea, como que esconderse, escabullirse, ¿no? Mientras los demás exministros comenzaron a retirarse, a renunciar, ¿no? A través de sus cuentas, pero ella como que se quedó callada a ver si funcionaba todo esta intentona de Pedro Castillo. Así es, claro. Además hay varios testimonios que indican que cuando Pedro Castillo da el golpe, le pide precisamente al ministro Willy Huerta, le pide que haya resguardo para la casa de sus padres, de los padres de Pedro Castillo, y para la casa de Betsy Chávez. Entonces Betsy Chávez claramente estaba involucrado en este intento de golpe, que fue un intento de golpe, ¿no? No fue una declaración o una metáfora o algo por error, sino de verdad se buscó, digamos, cerrar todos los poderes independientes e imponer una asamblea constituyente a la mala. Entonces la justicia tiene que operar. Acá no hay presos políticos, acá no hay algo tendencioso, hay un delito que es evidente, que es claro, y se va a seguir el procedimiento establecido en la ley. Así de sencillo. Pero ahora, ¿cómo entender, Lucas, cómo entender que desde Pedro Castillo niegue el golpe? O sea, el autor del golpe, porque todos lo vimos a nivel nacional, ese mensaje a la nación, hemos visto incluso el detrás de cámaras, o sea, no estuvo drogado, dopado, no, o sea, no, estaba consciente de lo que estaba por leer, ¿no? Todo lo vimos en ese mensaje a la nación, ¿no? Y su intentona de querer irse a la Embajada de México, pero él, pese a que lo intentó hacer, lo niega, dijo que no, y los demás lo secundan, ¿no? Aníbal Torres, Betsy. O sea, ¿cómo entender la forma de decirle al mundo, ojo, al exterior, estoy hablando del mensaje al exterior, porque eso es lo que está de alguna manera intentándose hacer con esta estrategia, decirle al mundo que no hubo golpe de Estado en el Perú y que en realidad hubo un golpe por parte del Congreso que defenestró al presidente elegido Pedro Castillo? O sea, ¿cómo entender el mundo al revés, sinceramente? Bueno, es que aquellas personas que no les asiste la verdad, que no les asiste el derecho, simplemente crean un cuento, una mentira, para defenderse sobre la base de falsedades, ¿no? Y el deber de todos los demócratas es luchar para que la verdad surja en la historia. No nos pueden contar una versión falsificada, falsa de la historia. Todos vimos con gran claridad lo que ocurrió en ese día, ¿no? Entonces, ¿cómo debe trabajar en este momento el Congreso y la política peruana? México tiene un presidente, digamos, radical, un poco loco, pero no es una dictadura. En México hay partidos de oposición. En Colombia hay partidos de oposición también. En Chile igual. Entonces, los parlamentarios peruanos deberían estar coordinados con los parlamentarios chilenos y mexicanos para que cuando el presidente de ese país suelte algo a favor de Pedro Castillo, la oposición pueda replicar, ¿no es cierto? Tiene que haber una defensa de la democracia a nivel internacional, ¿no es cierto? Eso yo creo que es recontra importante que se pueda empezar a trabajar. El gobierno peruano debería hacer una conferencia de prensa y todas las mentiras, las falsedades de estos presidentes de América Latina debería aclararlas la Cancillería. El Perú tiene que ser bien proactivo, bien enérgico en la defensa de su democracia, porque si quiere pintar la dictadura como democracia y la democracia como dictadura, ¿no? Se está mintiendo, poniendo todo al revés. Dina Boluarte no ha hecho ningún golpe de Estado. El golpista ha sido Pedro Castillo. Dina Boluarte nos puede caer bien, nos puede caer mal, podemos estar a favor o en contra, santa no es, pero dictadora tampoco, ¿no es cierto? Pero el que ha sido dictador ha sido Castillo, ¿no? Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno todavía débil, o sea, que no sale a defenderse. Es más, está siendo denunciada, vinieron las protestas, ¿no? Empezó todo con las protestas, con la movilización social, luego con las acusaciones. O sea, ella, una presidenta que se ve avasallada y no tiene una capacidad de reacción. Sus ministros parece que no son políticos, ¿no? Bueno, ella viene, Carlos, no hay que olvidar, ella viene de la izquierda extrema,
ella debe sentirse con mucho conflicto interno y además asustada, conociendo a esta gente como es, ¿no? Entonces yo creo que eso la lleva a ella un poco a la parálisis, pero ella tiene el deber en este momento de defender la democracia peruana. Esto es, con todos los problemas, todos los defectos de este gobierno, este no es un gobierno con gente que quiere destruir la democracia. Han regresado los ministros, se podría decir, técnicos, ¿no? Y a este gobierno débil, venido a menos, ineficaz, lo tenemos que respaldar en nombre de la estabilidad de la democracia, ¿no? No un respaldo ciego, siempre con fiscalización, pero hay que respaldar las instituciones democráticas del país en este momento difícil, ¿no? Para concluir, el papel del Congreso en esta situación, ¿cómo lo evalúas? En esta situación en particular, o sea, en las investigaciones, en el golpe y demás, porque el Congreso también salió a aplaudir como si ellos hubieran salvado al país entero de un golpe de Estado, pero eso es totalmente mentira también, ¿eh? O sea, el Congreso lo único que hizo fue tratar de curarse en salud y ya se vieron obligados a vacar a Castillo. Pero antes, bien que lo blindaron y bien que lo protegieron, y ahí están los niños, y están las negociaciones, y están todo lo que se hizo bajo la mesa, ¿no? Totalmente. Y las investigaciones fiscales contra los niños también están avanzando, y muy pronto, yo te lo garantizo, Carlos, va a venir también por ahí pedidos de prisión preventiva. Aquí no hay, digamos, santos, hay una serie de personas que han actuado muy mal, pero hay que reconocer también que en el Congreso ha habido un grupo importante de parlamentarios que han actuado para defender la democracia. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos meses en el Perú tiene que hacer que nos sintamos orgullosos de ser peruanos, porque no pudieron hacer el golpe de Estado, no pudieron quebrar al Perú con las protestas, las muertes, la violencia que vino después, y pese a todo, tenemos más estabilidad en este momento que la mayoría de países de América Latina, por raro, por extraño, por curioso que eso suene. Entonces en el Perú tenemos instituciones sólidas, y eso lo han hecho un montón de gente. No solo el gobierno, no solo el Congreso o los políticos, sino la gente de la sociedad civil, en los medios de comunicación, en diferentes lugares del Perú. Entonces ha sido todo un trabajo colectivo que tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que seguir en la defensa de la democracia. No es algo de un rato, 2 días, 3 días, sino algo de una vida, ¿no? Efectivamente, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo, el único objetivo que tuvo, o lo único que pudo hacer en el gobierno simplemente fue intentar debilitar las instituciones, ¿ah? Y hablamos de todas, o sea, de todas, la Defensoría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Contraloría, en fin, o sea, todo, la Policía Nacional, el Ejército, todos sabemos lo que ha hecho ahí. Entonces, ha querido tirarse bajo todas las instituciones del país. Porque cuando no hay instituciones, el corrupto gana, exacto, Carlos. Exacto. Las instituciones al corrupto lo parametran, lo vigilan. Por eso en los países democráticos la corrupción es mucho menor, porque tienes un Ministerio Público que te vigila, Contraloría que te vigila la prensa, te vigila un montón de gente. Si tú rompes las instituciones y en vez de tener instituciones independientes, tienes solamente tu gente en la palma de la mano en todas las instituciones, nadie te vigila y el corrupto gana. El corrupto siempre está atado al golpista, al dictador. Van de la mano. Y eso es lo que hemos visto perfectamente en el caso del gobierno de Pedro Castillo. Y lo milagroso ha sido que con todos los recursos que tenía ellos, no han podido quebrar las instituciones democráticas del Perú. Entonces, por eso nos tenemos que sentir orgullosos. Los peruanos que nos encanta autoflagelarnos, ver lo malo, por eso, de todas maneras, tenemos que sentirnos orgullosos, y el derecho va a seguir avanzando, y esperemos que poco a poco podamos ir resolviendo los problemas de nuestro país también. Efectivamente, Lucas, entonces en los próximos días tú avisoras más investigaciones, más pedidos de prisión preventiva, la labor de la Fiscalía al menos está yendo por el rumbo. Y termino la entrevista con este dato. El Contralor de la República, Nelson Chap, acaba de dar una cifra, que solo en el 2022 se han perdido 24.000 millones de soles por corrupción. 24.000 millones de soles por corrupción. Y gran parte está ahí, sin duda, en lo que es el gobierno de Pedro Castillo. Lucas. Es una bestialidad, ¿no?
¿Cuántos colegios, hospitales se podrían poner en valor por esa cantidad? Por eso es que ya más allá, Carlos, de los temas de coyuntura, también es importante pensar en cómo hacer que el Estado pueda funcionar mejor, porque hay problemas estructurales ahí complicadísimos. Y en una próxima oportunidad reflexionamos de eso y hablamos de eso, porque no podemos, digamos, tampoco ser conservadores, que ver que todo sigue igual. Los que queremos la democracia tenemos que tener un programa también de reforma que sea ambicioso, ¿no? Revolucionario. Efectivamente. Lucas, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado pues de esta coyuntura de la manera tan clara y precisa como siempre lo haces. Lucas, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Carlos. A su servicio. Muy buenas noches. Un gusto. Un abrazo fuerte. Lucas Gersi estuvo conversando con nosotros, destacado constitucionalista, analizando pues este pedido de prisión preventiva de 18 meses contra Betsy Chávez, la expresidenta del Consejo de Ministros y excongresista también, contra Willy Huertas, en este caso Willy Huerta, fue ministro del Interior, y Roberto Sánchez, el que fue también ministro en el gobierno de Pedro Castillo. Veremos si el Poder Judicial finalmente ratifica este pedido de prisión preventiva. Pero vamos ahora a cambiar de tema.